Voy a compartir mi PowerPoint con ustedes, pero yo mencionaba hace rato que va a ser un poquito diferente porque no voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer un experimento donde ahora vamos a ponerlo aquí en la televisión y quiero ver si esto funciona. Si no funciona, yo decía hace rato, regresamos a lo que hicimos al principio. Así es que con toda confianza díganme, espero que funcione el asunto, espero que no sea muy confuso, pero básicamente es lo mismo, nada más que otra vez, en lugar de que el PowerPoint tome el control de toda la pantalla como típicamente lo hacemos, quiero ponerlo aquí en la televisión y quiero ver si eso me ayuda un poquito con la computadora a mí, porque tengo aquí varias pantallas que yo puedo ver. Entonces, esa es la única razón. Estamos avanzando esta tarde, así es que si tienen una Biblia o si quieren usar la pantalla, lo que sea más fácil para ustedes, o si quieren tomar notas, estamos en el versículo número 12 esta tarde. Entonces, ya abarcamos lo que son versículos 1 al 11 y estamos avanzando al 12. Y en el 12, después de que, acuérdense que en el capítulo 3, que básicamente es la segunda parte del libro, ha estado, bueno, todo el libro ha sido un debate, es la imagen de una corte, como un juicio en el cual se están disputando un caso. Ese es el contexto de lo que está escribiendo. El apóstol Pablo, sin pedir disculpas, está agresivamente protegiendo a su iglesia, lo cual vamos a tocar el tema ahorita en un momento dado, más adelante, pero la cosa es de que ahorita, por ejemplo, con toda la incertidumbre que hay, nosotros aquí, por ejemplo, en el sur de Texas o en el estado de Texas, que ya tenemos la oportunidad de abrir las iglesias, estamos en esa transición donde ya estamos por abrirlas, estamos acercándonos cada vez más, estamos creando los planes de acción, cómo lo vamos a hacer, pero independientemente de eso o independientemente del caso, que en este caso es la pandemia, obviamente algo de mucha seriedad, el punto que vamos a ver más adelante, que yo creo que es el mismo que está tocando el apóstol Pablo en cuestión de cómo lo está haciendo, es precisamente esa posición o ese llamado pastoral, pero si pudieran en sus mentes traducir pastoral como si fuera también paternal, porque es y otra vez, yo siento que muchas veces batallamos para conectar esto que estoy por decir, pero estamos tan acostumbrados a ver la iglesia como vida pública y el hogar como vida privada o vida personal. A la luz de la Biblia realmente no existía eso. A la luz de la Biblia ves un evangelio Antiguo y Nuevo Testamento integrado, donde el cristianismo lo vemos desde Deuteronomio capítulo 6, cuando Moisés está básicamente como retomando la conversación con la generación nueva que nació en el desierto. Los que él sacó de Egipto ya murieron y creemos que es la generación nueva, que son los que van a poseer la tierra. En Deuteronomio capítulo 6 es donde Moisés les retoma o ¿cómo se dice? Vuelve a retomar la conversación de los 10 mandamientos y le dice: oye Israel, el Señor uno es, y empieza a describir toda esa, esa, esa teología o ese entendimiento, por decir, de que se debe de adorar a un solo Dios en lugar de una diversidad de dioses. Pero donde voy es esto, es de que aun cuando Moisés tiene una posición como el líder, como el fundador de la nación de Israel, todo eso, pero se pone a pensar, es la vida integral que ellos tienen en el desierto. O sea, no es que el domingo se iban a la iglesia en el desierto y luego de lunes a viernes trabajaban y el sábado era su día de descanso. O sea, eso no existía. Entonces menciono todo esto porque ahorita, por ejemplo, cuando vemos la enseñanza de estos capítulos, de estos versículos, quiero que se imaginen otra vez hablando como pastor, como obispo, como anciano gobernante, pero también es el concepto de un padre que está protegiendo a sus hijos, de un padre que está protegiendo la familia. Entonces, otra vez, tratemos de conectar eso porque creo que es el contexto de lo que estamos viendo aquí. Entonces, a raíz de ello, él simplemente dice, otra vez, después de que viene versículos 1 al 11, que se está disputando el caso con ellos, los judaizantes, aquellos que quieren llevar a la iglesia, regresarlos a los rudimentos de la fe. Hablamos acerca de que ese grupo o esa secta que estaba infiltrada en la iglesia era una secta que no necesariamente se oponían a Cristo, siempre y cuando ellos podían crear su propia versión de Cristo. Entonces, el trabajo que uno tiene como padre en el hogar, como pastor en una iglesia, es precisamente mantener la pureza del evangelio,
donde no es suficiente simplemente decir, sí, sí, está bien el evangelio o está bien Cristo, pero es mantener esa pureza, esa exclusividad de lo que no es el evangelio y lo que es el evangelio. Entonces, versículos 1 al 11 es lo que ha hecho, donde él, leíamos el día de ayer y los días anteriores, donde él habla acerca de que si alguien quisiera tener sus credenciales religiosas para añadirle al evangelio, él dice, yo tengo más, y empieza a describir su propia experiencia como alguien que fue de la élite dentro en este caso del judaísmo. Pero ahora encontramos a él haciendo esta transición después de que empieza a decir, todo esto que menciono lo considero literalmente como basura por unirme a los padecimientos de Cristo, por un día ser partícipe de su resurrección. Y después de todo eso, otra vez, ese debate, esa confrontación que típicamente no nos gusta hablarla o verla porque típicamente pensamos que la iglesia es simplemente todos nos aceptamos, todos nos amamos, lo cual debe de ser, pero es como en el hogar. O sea, nos amamos y nos aceptamos, pero cuando es necesario hay que traer disciplina, cuando es necesario hay que traer una confrontación con el propósito de restaurar, no confrontación con propósito de estar peleados o confrontación con propósito de aislarnos unos a otros. Eso no es bíblico ni es normal. Entonces, ahí es donde él en el versículo 12 simplemente dice, él no es que ya lo haya conseguido. Todo lo que he descrito no es que lo haya conseguido. Entonces, esa palabra o esa frase automáticamente en su audiencia, que es una audiencia entre judíos convertidos y gentiles convertidos al evangelio, es una diversidad de trasfondos, pero específicamente el judío, que Pablo es uno de ellos, es judío, es la cuestión de que ellos, su idea preconcebida en cuestión de la cronología de la vida en general, era precisamente la división o el partimiento de la vida entre dos eras. Dos eras o dos temporadas de la vida, que es la era pre-Mesías y la era post-Mesías. Entonces, la separación que ven ustedes de las líneas ahí es donde se aparecería el Mesías, que es obvio que para esta gente su problema con la venida de Cristo como Mesías es que ellos estaban de acuerdo en que fuera el Mesías enviado por Dios. Lo que ellos nunca anticiparon ni esperaron, y aquí es donde empieza a tener conflicto con esto que están viendo en la pantalla, es que en el caso de Jesús no fue alguien que Dios envió, era Dios mismo viniendo. Entonces, eso cambia completamente la perspectiva porque ellos lo que pensaban es que con esta venida de Mesías, y estoy haciendo referencia a todo esto por lo que está diciendo, no es que ya lo haya conseguido, porque él está hablando desde la perspectiva de que ellos pensaban, los judíos, la audiencia de Pablo, ellos pensaban que al venir Mesías, ellos iban a conseguir todo lo que se había prometido, todo lo que se había hecho como parte de su cultura o de su conocimiento religioso. Entonces, en el momento en el que se aparece Dios mismo a través de Jesús, casi suena o casi aparece, y digo casi porque para nosotros no lo es, pero para ellos sí lo fue, como que si Dios o se estaba burlando de ellos o les dijo por muchos años en el judaísmo lo que iba a suceder, pero se los dijo como a medias, como que no les dijo la verdad completa porque ellos anticipaban una sola venida. Ellos anticipaban que cuando él viniera, partiera las eras, la era de maldad, la era cuando reinaba el Génesis 3, reinaba el pecado, fuimos llevados en exilio, bajo presión y todo eso que conocemos en la historia, y llegaba él y iba a enderezar todo. Bueno, la realidad es que cuando Cristo se aparece, que no es nada más alguien que Dios envió, es Dios mismo, ahí es donde él cambia la perspectiva, y la perspectiva ahora es de que las eras se han empalmado, porque aun cuando él dice, no es que no lo he alcanzado todavía, es porque estoy viviendo mi llamado o mi identidad en Cristo en un contexto en el cual no he sido transformado a su imagen, que es lo que pasa cuando muere la persona, ¿verdad? Cuando muere el cristiano, muere y es en un instante, dice el libro de Hebreos, ausente del cuerpo, presente. ¿Qué dice Hebreos? Presente con el Señor, ¿no? Entonces, esa transición o esa experiencia es lo que está hablando de él. El reto para él, el reto para nosotros es que como estamos en esas etapas empalmadas, otra vez, en esta era presente ya le pertenezco a Cristo, pero no he sido transformado a su imagen.
Y ahí es donde él hace referencia de esto, o sea, de esta transición o de eso que trata de explicar él. Básicamente lo que está explicando él es esto, es de que yo ya he sido posicionado en Cristo, pero un día o conforme avanza el tiempo, en medio de esa estira y afloja de las eras, empiezo a poseer a Cristo. Entonces, legalmente soy posicionado, tengo el todo de Cristo. Cuando fui salvo, fui completamente salvo. La única cosa es que he sido completamente salvo en un mundo en el cual el reino de Dios no ha sido consumado. Pero en esa transición es donde justificados somos a través de la fe, que es el ser posicionados. Es una experiencia legal. Pero ahora lo que sucede es que gradualmente empezamos a crecer en semejanza al Cristo que ya poseímos o poseemos. Entonces empezamos a posicionarnos ahora, a poseerlo, perdón, basado en la posición. Suena como trabalenguas y como que estoy contradiciéndome en todo ello, pero básicamente la palabra posición significa ser justificado. La palabra poseer o posesión significa santificación. Es el proceso. Entonces, ¿cuál de los dos es? Y la respuesta es sí, porque la Biblia presenta las verdades de esa manera en esos dos sentidos. Ok, entonces, a raíz de ello, explica él, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. O sea, no es que ya haya yo alcanzado o haya llegado a estoy posicionado, pero estoy creciendo en poseerlo, hablando de Cristo. Estoy posicionado, tengo la identidad de Cristo, he sido legalmente, soy completamente inocente, legalmente Dios me ve como alguien que no hubiera pecado, legalmente ante Dios yo he cumplido toda la ley porque Cristo la cumplió y estoy posicionado en él y legalmente soy parte de la familia de Dios, pero a la misma vez, hablando de esto que dice él, en la cual o que ya haya sido yo perfecto, no está hablando acerca de que no haya pecado en mí. Lo que está hablando es simplemente la distinción entre lo que es el indicativo y lo que es imperativo. Esta cuestión de lo que estoy hablando acerca de ser posicionado, ¿sí? Una posición legal, está hablando acerca de la experiencia de salvación, que es el indicativo. Es algo que Cristo hizo, no es algo que yo hago. Es lo que Cristo es la obra redentora de Cristo. Pero ahora el imperativo es el avanzar en similitud a Cristo, que ahora estoy poseyendo a Cristo. Estoy hablando de poseerlo, de tomar más de él gradualmente conforme avanzo. Todo eso lo estoy mencionando porque cuando él menciona acerca de cómo o que todavía no he llegado yo a esa perfección, estamos hablando de que esa perfección no es la propia, es la perfección de Cristo, lo cual aquí es donde entra la doctrina de la predestinación. Y a propósito, he separado la palabra con el prefijo pre y luego destinación, porque esa palabra destinación es la palabra destino. Entonces, la persona cuando es salva, lo que implica es que el destino de su salvación con el prefijo ya ha sido predeterminada. Una vez más, la persona cuando es salva, toda persona que es salva, lo que uno cede en la salvación, en el indicativo, no tiene nada que ver con la conducta, es el indicativo, es de que al ser yo salvo, la razón por la que yo soy salvo ya ha sido preestablecida, predeterminada. ¿Qué es ese destino? ¿Hacia dónde va la salvación? Y hemos dicho esto una y otra vez, no solamente va hacia un lugar, que es el cielo, pero va a una persona. Y esa persona es Cristo. La única diferencia es de que otra vez, ese Cristo ya he sido yo posicionado en él, pero estoy también poseyéndolo a él. O sea, estoy moviéndome hacia ello, que eventualmente cuando morimos, obviamente seremos en un instante transformados y seremos transformados a su imagen. Entonces, es esa conversación que ya es un hecho, pero está gradualmente sucediendo. Entonces, otra vez, menciono nada más la cuestión de la predestinación porque típicamente nos pone nerviosos ese tipo de pláticas o de palabras y empezamos a tener ideas preconcebidas de lo que es, de lo que no es. Simplemente la palabra predestinación es de que cuando la persona es salva, el propósito por el cual fuiste salvo ha sido ya establecido. No es negociable, no es saber si la persona piensa, inclusive cuando el destino de la salvación es negociado, es cuando empezamos a crear subcategorías o diferentes versiones del cristianismo.
porque entonces ya el cristianismo lo baso. Y esta es la cosa que es donde, otra vez, yo creo que es donde estamos batallando más. Es donde creemos que el cristianismo, la salvación es el imperativo, es la conducta de la persona, cuando realmente así no es. La salvación de la persona es el indicativo, es la conducta de Cristo, porque Cristo es quien satisface al Padre, Cristo es el que hace la transacción legal ante el Padre y Cristo es el que se da a sí mismo, de tal manera que toda su vida, su perfección, toda su manera de pensar, de sentir, de hablar, de ver la vida, no la da a nosotros. ¿Okay? Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí y ahí es por eso que él dice una vez más, o que ya sea perfecto, todavía no, porque no he alcanzado en su totalidad el destino de la salvación. Ya soy completamente salvo, pero estoy creciendo en ser salvo. Entonces, es la combinación de ambos y yo sé que otra vez suena un poquito medio difícil de procesar a veces eso, pero es la manera en que la Biblia presenta la verdad. Sin embargo, ¿qué es lo que dice? Sin embargo, sigo adelante. Ese concepto de seguir adelante es el concepto de, y traté de pensar cómo ilustrar esto cuando dice él, aun cuando estoy en ese proceso, aun cuando ya estoy en una posición completamente salvo, pero estoy caminando hacia esa experiencia de poseer también a Cristo, estoy posicionado en él, pero estoy poseyéndolo a él. Cuando él dice, sin embargo, sigo adelante, y habla de alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, ese concepto de ir adelante es el concepto de arrebatar algo que arrebatamos. Entonces, esto es lo que me vino a la imagen, ¿no? Se alcanzan a ver bien la imagen ahí, pero, o sea, conforme es en mi mente, porque el que está hablando es aquel que en el camino a Damasco, algo similar le pasó a él. Él iba con sus propósitos, con su mente, con su manera de pensar, con todo lo que iba a hacer, y algo de repente lo alcanzó. Algo de repente lo alcanzó y su vida nunca fue la misma. Entonces, una vez más, cuando él dice sigo adelante, es esa imagen de que algo toma a la persona. Entonces, es la imagen de ahí. La única cosa que quiero dejar bien en claro, porque esto he hecho referencia con respecto a ello y estas son conversaciones que yo considero que necesitamos retomar en temporadas como estas, donde estamos reestableciendo o iniciando las iglesias en todo el sentido de la palabra, porque la iglesia, cuando regresemos a los cultos, y yo me imagino que ya ahorita nos hemos, hasta de cierta manera, acostumbrado, estamos ya un poquito más en el hábito, pero nosotros, por ejemplo, por las últimas 5 semanas, nuestros cultos han sido virtuales, exclusivamente virtuales, cosa que nuestra iglesia tiene 107 años de vida y en 107 años de vida, sin yo preguntar a los miembros de más antigüedad en la iglesia, yo argumentaría que nunca la iglesia ha pasado por lo que estamos viviendo hoy en día. Una es porque antes no había la tecnología para hacerlo virtual, pero la otra cosa es que en la cuestión de la tecnología, lo virtual siempre se ha mezclado con lo presencial. Pero estas últimas semanas ha sido diferente. Entonces, ahora que regresemos, Dios mediante, lo virtual no va a desaparecer. Lo virtual está para quedarse. Vamos a seguir haciendo lo virtual, pero es obvio que regresamos a lo presencial. Pero donde voy es esto. Al regresar a lo presencial, y otra vez, yo pienso que todos entendemos que no vamos a regresar a lo que estaba antes en cuestión de la estructura o de cómo le digamos a hacer. Algo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, que no tenemos opción, tenemos que hacerlo, es que vamos a tener que cambiar los horarios de los cultos. Por la transición por decir, de limpiar o de esterilizar el edificio, mientras acaba un culto y sale un grupo de gente y otro grupo de gente. Entonces, estoy hablando de cuestiones de logística por la cuestión de que cuando hablamos o cuando usamos este lenguaje de que él dice sigo adelante, y esta es la imagen de eso, de que él sigue adelante, de que hay una intencionalidad en ello, estos temas son necesarios de tomar ahorita que estamos retomando la iglesia o restaurando la iglesia o no sé qué otra terminología tomar en cuestión de lo que yo creo que la iglesia siempre ha mantenido como reglas no habladas dentro de la confusión de la iglesia. Porque estas iglesias a que está hablando Pablo, específicamente a los filipenses, a los gálatas, a los colosenses, todos ellos tienen algo en común. Hay confusión. Y cuando hay confusión, para cuando la persona o la iglesia o la institución se da cuenta que está confusa,
Ya tiene rato confusa, nada más que hasta que alguien le mostró la verdad, entonces se da cuenta que está confusa. ¿A dónde voy con esto? Es lo siguiente. Cuando hablamos de que él está moviéndose o que él está persiguiendo, lo que Pablo, y por favor, esto es importante, lo que Pablo no está implicando que yo creo que el cristianismo hoy en día lo implica. Y este es un problema serio que necesita ser corregido ahorita, conforme regresamos otra vez como iglesias a reunirnos, es que él no está persiguiendo el indicativo. Pablo en su caminar sin Cristo, y él iba rumbo a Damasco, él iba con cartas de los sacerdotes, sumos sacerdotes, para encarcelar y eventualmente matar si era necesario a los cristianos. Él no iba persiguiendo o buscando su salvación. Él iba haciendo lo que él pensaba. Él iba buscando, eso es lo que iba haciendo Pablo. Si quieren poner en términos religiosos o en términos bíblicos, él iba buscando su imperativo. Él pensaba que su conducta era la apropiada de acuerdo a sus creencias. Una vez más, su conducta era justificada de acuerdo a sus creencias. El cristianismo se basa en una conducta que está justificada de acuerdo a las creencias de Cristo, no las creencias mías, e inclusive no las creencias mías de Cristo. Es importante lo que yo creo, pero la importancia de mi creencia tiene que ser, ¿qué es la palabra? Validada o afirmada o puesta como un aval por las creencias de Cristo. Entonces, por importante que es lo que yo creo y lo importante que yo ejerza mi manera de pensar, mi criterio, mi libre albedrío, todo eso, todo lo que soy está en la misma categoría que está una pandemia, que está un gobierno, que está un presidente, que está Satanás mismo. Todos estamos bajo la soberanía absoluta de Dios. No puedo yo pensar o creer que por el hecho de ser cristiano, eso me hace ser omnisciente o me hace ser autónomo. Yo argumentaría que es lo opuesto. Ahora que conozco a Cristo, más entiendo que mi beneplácito, mi placer se encuentra en someterme a lo que Cristo piensa, a lo que Cristo dice, a lo que Cristo siente, a lo que Cristo dijo, a lo que Cristo anticipó, a lo que Cristo está profetizando o anunció que venía. ¿Qué es el punto aquí? De que cuando hablamos acerca de Pablo diciendo, es que yo sigo adelante, en la iglesia, hoy en día estoy más de convencido que la iglesia piensa que gente sin Cristo está buscando o persiguiendo a Dios. Y decimos, es que mi hijo o mi esposo está cerca del Señor. Eso no es cierto. Eso a la luz de la Biblia no existe. El hombre sin Cristo, si quieren usar esta analogía de esto, el hombre sin Cristo literalmente es el venadito. Y si quieren poner a Dios como la, ¿qué es eso? ¿Es una chita? No sé qué sea, pero bueno, lo que sea, ese felino. El hombre sin Cristo yo creo que es el venadito corriendo en dirección opuesta de Dios. Y va corriendo con toda la de la ley, con todas sus fuerzas, porque el hombre sin Cristo está persiguiendo su propio criterio. El libro de Proverbios habla de su propia prudencia. Entonces, no quiero satanizar, si esa dice esa palabra, satanizar al no cristiano, pero seamos honestos. El no cristiano no tiene la habilidad de perseguir a Dios. Cuando Pablo dice que sigo adelante, está hablando, vean lo que está abajo, está hablando de que ahora tengo la responsabilidad de perseguir a Cristo. Entonces, es lo que estamos hablando de la cuestión de gradualmente, ya que he sido posicionado, ahora estoy poseyendo y estoy buscando a Cristo. Entonces, eso sí lo creo. Ahora estoy buscando la conducta de Cristo, estoy buscando la idiosincrasia de Cristo, estoy buscando el sentir de Cristo y sobre todo cuando mi vida está en una condición como esta, donde la situación está bien difícil y si ustedes ven a este venadito, ustedes saben que ese venadito ya pasó la historia. O sea, no tiene ninguna posibilidad de que se le escape en este caso, al que está por comer, que es una chita, creo que es, pero no estoy seguro qué es. En fin, el punto es de que muchas veces nuestra vida se encuentra así, donde no vemos escape a ello. Y el punto es de que, ok, lo que estoy persiguiendo es la perspectiva de Cristo, que es la palabra de Dios, en medio de una cosa que parece ser irreversible. Eso es lo que yo creo que está hablando. Entonces, no sé si eso tiene sentido, pero a lo mejor muchos no piensan en eso, pero yo en lo personal es un batallar y es una lucha que tenemos interna todos, donde pensamos que el hombre por naturaleza todos somos buenos, la gente es por naturaleza gente tranquila, o sea, no son problemáticos. Entonces, eventualmente nos acercamos al Señor y eventualmente nos convertimos al Evangelio. Sí, ese no es el Evangelio. El Evangelio dice que somos enemigos de Dios, que literalmente nadie puede perseguir a Dios, ¿sí?
en su gran mayoría, muchos sin Cristo están tratando de conseguir o de buscar una conducta que se asemeje al cristianismo, que se asemeje a Dios, pero es imposible agradar a Dios por uno mismo. Ok, todo eso, espero que no sea confuso, espero que tenga sentido todo lo que estoy diciendo. Es ahí donde él eventualmente simplemente dice o habla acerca de cómo está siguiendo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Una vez más, sigue adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Entonces quiero que piensen en esos términos de aquello por lo cual Cristo me alcanzó, o Cristo, o él, en el caso de Pablo, que él está siguiendo adelante esperando alcanzar aquello, está hablando acerca de esa salvación. Y esa salvación, una vez más, ha sido predeterminada. La razón de ser salvo ha sido preestablecida. Es lo que significa la predestinación. El destino de la salvación, la meta ya está determinada. ¿Cuál es? Similitud a Cristo. Es lo que está en la pantalla. El propósito. Entonces, cuando está hablando acerca de esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, la razón que Cristo alcanzó a Pablo, y ustedes recuerdan la conversación entre Pablo y el Cristo resucitado en Hechos capítulo 9, que es en su camino hacia Damasco, es que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan eso? Y Pablo, completamente sacado de onda, no sabe ni qué está pasando. Y cuando dice, ¿por qué me persigues? Es obvio que está hablando de la iglesia. Entonces, yo como el novio, ¿por qué persigues a mi novia? Entonces, aparentemente, un principio teológico aquí, aparentemente no hay manera de nosotros poder decir que amamos a Cristo si no amamos su iglesia. Los reformadores, Martín Lutero, todos ellos van a argumentar que no hay salvación, no hay Cristo sin iglesia. Entonces, si lo que está él esperando alcanzar, Pablo, en este caso no es tanto la salida de la cárcel, no es tanto evitar el conflicto o eventualmente ir al cielo. Lo que está tratando de alcanzar Pablo es la meta o el propósito por el cual fue salvo. Y la meta es similitud de Cristo. Hemos dicho esto anteriormente. Toda persona que es salva, que conoce el indicativo, que es regenerado, lo primero que produce la salvación, entendiendo cuál es la meta o el propósito por el cual hemos sido salvos, es entender que esa salvación o ese propósito que es similitud de Cristo no se alcanza de una manera individual, se alcanza de una manera corporal. Entonces, por eso la iglesia juega un papel importantísimo, de tal manera que las personas que típicamente cuestionan su salvación o que su estilo de vida no refleja el estilo de vida de Cristo, yo no soy nadie para juzgar si son salvos o no, porque inclusive la salvación es un misterio, pero lo único que sé es que sus 20, 40, 60, 80 años que tienen de ser cristianos, aparentemente no están avanzando hacia el propósito por el cual fuimos salvos. Entonces, traduzcan eso en la relación matrimonial. Nos casamos y todo matrimonio que se casa y no sabe o ignora la razón por qué se casaron, van a pasar por experiencias que no eran necesarias dentro del matrimonio. Van a pasar por situaciones que literalmente no fueron las cuales Dios estableció, porque es el creador del matrimonio, para que sucediera. Entonces, cuando el matrimonio pasa por un montón de cosas que dices tú, hijo Jesús, o sea, no sabes si vas y vienes y eventualmente trágicamente terminan en divorcio, muchos de ellos. El problema no fue la persona con la que nos casamos. El problema fue de que no tuvimos en claro cuál fue la razón por que nos casamos, cuál es el propósito. Y ese propósito está determinado por Dios, no por uno. Entonces, ese mismo ejemplo del matrimonio es lo mismo que pasa con la salvación. Entonces, Pablo al decir, hey, y yo quiero alcanzar eso, está diciendo que mi posición en Cristo, esa es la razón por qué ahora estoy gradualmente poseyendo a Cristo. Hay una cuestión donde lo estoy poseyendo, lo estoy haciendo mío su perspectiva, donde eventualmente, potencialmente, y no sabemos cuál de las tres es que está refiriendo, es la cuestión de la resurrección. Entonces ahí es donde se recuerdan lo que leímos anteriormente, es que quiero unirme a sus padecimientos para eventualmente unirme a su resurrección. Entonces es una cosa con otra que está hasta cierta manera conectado todo ello. Ahí termina diciendo él lo siguiente y dice ahí, espero alcanzar otra vez, una de ellas, no sabemos si es salvación, similitud de Cristo, resurrección, una de las tres está hablando ahí, dice, para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Y otra vez, aquí está la imagen que quiero que se lleven esta tarde y no sé si esto ayuda de alguna manera, porque dije hace un momento que
no hay personas sobre la faz de la tierra, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, antes de Cristo, que nosotros estábamos buscando a Dios. No existe tal cosa, ¿ok? No existe tal cosa. No hay persona sobre la faz de la tierra que viva sin Cristo y que esté buscando a Dios. Eso no existe. Eso es moralismo. Eso es universalismo. Eso no es el evangelio. Pablo está diciendo, la meta que espero alcanzar, similitud a Cristo, o tal vez es la resurrección, no sabemos a qué se está refiriendo, pero es una de ellas, aquello por lo cual Cristo Jesús, observen esto, me alcanzó. Y aquí es donde quiero que piensen en algo en lo cual dice él, me arrebató. Entonces, otra vez, piensen en esta águila que literalmente arrebata a ese pez. Ese pez no tiene, no sé si han visto lo que viene siendo esas garras del águila. Cuando pesca algo, ese pescadito básicamente es historia. Ese pescadito está muerto antes de que el águila empiece a comérselo. Yo creo que esa es la imagen de lo que Pablo está diciendo cuando dice que Cristo me alcanzó. Yo iba corriendo en dirección opuesta y el Dios que ha predeterminado, esa es la predestinación, ha predeterminado hacia dónde debe de ir mi vida. Cuando me encuentre con Él, y porque yo no lo estaba buscando, Él, su espíritu vino y me tomó y me dio la habilidad, ahora sí, me dio la habilidad su espíritu de entender el evangelio, escuché el mensaje, algo sucedió en mí que me da la posibilidad, la habilidad de decir sí al evangelio. Entonces, Él no alteró ni violó mi habilidad de decidir. Mi libre albedrío nunca fue alterado, simplemente me dio la habilidad de decidir y decirle que sí al evangelio, porque otra vez, sin Cristo, yo iba corriendo en dirección opuesta a Él. Entonces, lo que encontramos en esta afirmación donde dice, por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, es literalmente el concepto de las verdades eternas del evangelio, y Pablo diciendo, aquí está el capítulo 9. Expresado no solamente como un concepto que aprendí bajo los pies de Gamaliel, que es su instructor, o la teología del Sanedrín, que perteneció a él, a sus grupos religiosos, o lo que aprendí en el seminario, o lo que aprendí en la escuela dominical, todo eso es importante, pero Pablo está tomando todo eso que él sabe en concepto, en teología, y lo está casando con la experiencia personal. Entonces, aquí es donde yo quisiera recordarnos de que conforme oramos, conforme predicamos, enseñamos, pensamos en seres queridos, pensamos en una esposa, en un hijo, en un nieto, que están literalmente corriendo en dirección opuesta al evangelio, esto es lo que esperamos que suceda. Oramos para que el Señor, así como esa águila, los arrebate con esa violencia que Jesús tiene en compasión, con esa violencia en misericordia, y estoy usando las palabras inclusive sarcásticamente, pero es esa soberanía en la cual oramos por esa misericordia del Señor. Ok, preguntas, comentarios, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien todos? Vidal. Espero que tenga sentido eso. El discipulado bíblico no puede darse fuera de una iglesia local de manera individual. Tiene que ser dentro del contexto de la iglesia local. Y otra vez, tu pregunta o tu afirmación es muy cierta, pero antes de ello tenemos que primero, antes de hablar de discipulado, tenemos que hablar del propósito del discipulado. Yo no creo que la meta es ser discipulado o ser un discípulo. Yo creo que la meta del ser humano sobre la faz de la tierra, la razón por qué tomamos el siguiente respiro, por qué nos levantamos en la mañana, la razón por todo, de acuerdo al libro de Colosenses, la razón por qué fue creado este mundo, la creación del universo, la creación del cosmos y aún los objetos no identificados que aparentemente acaban de identificar el gobierno de Estados Unidos, no se lo han visto en las noticias, todo existe por Cristo. Cristo es la razón de todo lo que existimos. Entonces el discipulado, importante que es, la meta es similitud a Cristo. Entonces, esa, la imagen de Cristo. Exacto. Y esa es una tarea, esa es una labor que solamente se puede llevar en comunidad. En comunidad. E inclusive Pablo, hablando desde un contexto de aislamiento porque está encarcelado, vean la urgencia que él tiene, no solamente como padre o como pastor, como alguien que está pastoreando a la iglesia, pero yo creo que Pablo y su deseo ferviente de estar con la iglesia otra vez es porque Pablo vivió con ese deseo ferviente antes de ser encarcelado. Entonces, ahorita en la pandemia, por ejemplo,
una de las cosas que creemos y queremos y deseamos es regresar a la comunidad, a caminar en similitud a Cristo, no solamente porque es un valor cultural, un valor religioso, los domingos en la mañana, reunirnos, la instrucción de la palabra, el cantarle al Señor, el diezmar, todo eso es importante. Pero ese es el tiempo de retomar la conversación y decir, la reunión corporal, la congregación, la experiencia de caminar juntos, importante que es, y dentro de las iglesias hay relaciones muy bonitas, hay relaciones que eventualmente, como el caso mío, me casé con la hija del pastor donde crecí, así es que la relación se llevó a una profundidad aún más. Todo es importante, pero aún en el matrimonio, aún en el discipulado, fuimos predestinados para algo, lo cual, bajo ese criterio, el carácter de Cristo, la esencia de Cristo, un día seremos juzgados. Entonces, esa es la urgencia que yo creo que Pablo está poniendo ahí. Necesito avanzar. Versículo 13. Por lo tanto, hermanos, ya da todo eso del versículo 12, lo cual está extremadamente profundo en cuestión de toda la riqueza que él nos presenta, pero dice hermanos, y yo quisiera, yo me imagino a Pablo como con esa cuestión de que somos hermanos, pero me duele escribir esto. Hermanos, y me duele porque ustedes, hablando a los filipenses, se les ha olvidado por qué han sido salvos. Se les ha olvidado otra vez como esa chita que está corriendo tras ese venado, el que busquemos, no para ser salvos, porque una persona no puede correr a Dios para ser salvo. Es el trabajo del cristiano correr hacia Dios, que está buscando a Dios. Y hay ese sentido. Yo me lo imagino aquí porque esas palabras de hermandad, de hermanos, y los que tenemos la bendición de tener hermanos carnales, o tal vez matrimonio, o no sé, personas muy cercanas a nosotros, es bien hermoso esas relaciones, pero también son las relaciones que potencialmente nos pueden lastimar lo más profundo. O sea, puede irse por cualquiera de los dos, ¿verdad? Porque es inevitable. Y la analogía que usamos muchas veces es el nacimiento de una criatura. Es un privilegio que una familia o un matrimonio o una mamá conciba a un bebé. Es un milagro de Dios. Pero wow, qué dolor tan grande, ¿no? Cuando viene el momento del parto. Entonces, la combinación ambas. Algo estoy imaginándome cuando veo esta palabra hermanos, y lo cual dice él, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Entonces, el versículo 12, lo que yo creo es que lo que ayuda es a mantener el destino de la salvación, el propósito de la salvación, porque otra vez se nos olvida, las pandemias, las calamidades nos distraen del propósito por el cual fuimos creados, o en este caso salvos. Entonces, en este caso, cuando él dice, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, es porque Pablo nunca tuvo el síndrome de Charlie Brown. Si Charlie Brown y Snoopy, Carlitos, él tenía este síndrome de que cuando él agarraba un arco y una flecha, él lo tiraba en la pared y donde pegara, ahí dibujaba el tiro al blanco, después de que la lanza pegaba. Entonces, trágicamente en el cristianismo, exactamente lo que hemos hecho. Situaciones como la pandemia, yo estoy convencido que es lo que está exponiendo. Está exponiendo, la pandemia lo que hace es que expone todos los tiros blancos que hemos creado y donde literalmente hemos hecho de Dios o tratado de hacer de Dios un sirviente cósmico que dice, mira, en cuestión de relaciones, ahí está un tiro al blanco, aquí está otra cosa para mis finanzas, aquí está para mi sexualidad, aquí está para mis papás, para mis hijos. Entonces, tengo todo esto dibujado y vienes al cristianismo y dices, Señor, bendice simplemente todos los tiros al blanco que tengo, porque obviamente soy autónomo, porque, o sea, vivo en un país donde puedo ejercer mis derechos, ¿no es cierto? Inclusive porque vengo a la iglesia, ahora tú me debes y tienes que hacer eso. Pablo lo que está diciendo es que el tiro al blanco, si la vida es un arco y es una flecha, el tiro al blanco es literalmente Cristo, es la persona de Cristo, y quien tira la flecha es Cristo, no nosotros. Porque es la cosa que pensamos que tenemos el derecho de tener flechas o las que yo quiera. Así es que puedo pasarme 15, 20 años fuera de la iglesia haciendo lo que yo quiera, viviendo como yo quiera, pero como acepté a Cristo a los 14 años, la salvación no se pierde, ¿verdad? Entonces todo lo que tengo que hacer es nada más arrepentirme y regresar a Cristo. Sí, esa es una distorsión del evangelio. Y yo sé que es el testimonio de muchos de nosotros, yo sé que es la historia de muchos de nuestros hijos, de muchos de nuestros padres, de mucha gente que conocemos, lo entiendo, pero una vez más, el punto de la salvación no es el ser humano. El punto de la salvación no es mi experiencia, no es lo que yo sentí. Dijimos hace un momento que es teología casada con experiencia, pero la experiencia se casa con la teología siempre y cuando se alinee con la teología.
No es la cuestión de que mi experiencia, la teología o la Biblia se alinea con cualquier experiencia. Es la experiencia, en este caso, del camino a Damasco, donde algo pasó en la vida de Pablo, donde de Saulo se convierte a Pablo, y usando la analogía del águila, donde literalmente el Espíritu de Dios lo tomó presa. No porque le estaba buscando ser tomado presa, simplemente es lo que hace un Dios soberano. Ok, entonces todo eso, ahí entendemos que en este caso, una vez más, el tiro al blanco es la similitud a Cristo, es el destino. Es el destino. Y yo puse aquí a propósito la compasión por otros, porque el lenguaje de Pablo, dice él, es que no pienso que yo mismo lo haya logrado. Entonces, en esta cuestión de él entendiendo que aunque está posicionado en Cristo legalmente, con toda la salvación de Cristo, él es completamente salvo, pero también porque estamos en medio de las dos eras, acuérdense que no es así, sino que están empalmadas y estamos en un mundo en el cual es gobernado por Satanás, en el cual, y no tengo el tiempo para explicar esto en detalle, como me encantaría explicar esto en detalle. Una de las razones por qué nuestra posición en Cristo va a la par con el poseer a Cristo, posición en Cristo y poseer a Cristo, es porque el ser humano, cuando viene a Cristo, el ser humano sigue siendo un ser inferior ante un ser angelical, que es Satanás. Satanás es un ser, los seres celestiales o los seres espirituales, como Satanás, los ángeles, los demonios, son seres superiores al hombre. Siempre lo han sido. Entonces, esta cuestión de las eras, esta cuestión de que nosotros ahora somos posicionados y ahora estamos poseyendo a Cristo, es simplemente para demostrar a un ser superior, que es Satanás, que un ser inferior, conectado en su totalidad a una soberanía de Dios, hace mucho más que un ser superior desconectado con Dios. No sé si tiene sentido eso, pero parte de ello, esa es la razón por qué estamos hablando acerca de cómo él, cuando el destino, predestinación, el destino es similitud a Cristo en la tierra, una de las cosas que suceden entre hermanos como cristianos es que crecemos en compasión por aquellos que todavía, como hijos de Dios, cometemos el error de decir, esta es la lanza, esta es la flecha, ese es el arco, y seguimos tirando, y ahí andamos a tientas y dibujando un montón de tiros al blanco y creamos nuestra propia versión del cristianismo. Entonces, Pablo está diciendo, hablando de su persona, como yo no pienso que yo mismo lo he alcanzado ya, crezco y avanzo en compasión por aquellos que trágicamente han hecho del destino de su salvación su beneplácito. Han hecho el destino de salvación el evitar pandemias. El propósito por qué fui salvo es para no ir al infierno. Todo lo que deseo es que cuando mi cuerpo esté tendido en un ataúd, es que alguien predique un sermón y afirme que yo fui al cielo. Todo es importante y ojalá suceda, pero ese no es el propósito porque fuimos salvos. Y lo está enseñando Pablo. Y por eso es que dice a él, no es tanto que lo he logrado ya. Así es que esta afirmación de donde él dice que yo mismo lo haya logrado ya, es simplemente la afirmación mental. Es el entender de que mentalmente, ahora sí entra la cuestión del libre albedrío, de la habilidad de decidir, de que esa afirmación mental es el indicativo, está basado en lo que ya Cristo hizo. Pero ahora, en cuestión de lo que yo pienso, cómo lo proceso, ahora eso lo que produce es un imperativo, produce un estilo de vida. Entonces, una vez más, lean el versículo. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Afirmo que todavía no crezco en toda su plenitud. No he sido transformado a la imagen del varón perfecto, porque no he muerto. Eso sucede cuando morimos, pero estamos en ese proceso. Entonces, mientras estoy en ese proceso y sé que ya he sido posicionado en Cristo, soy completamente salvo, pero estoy creciendo en mi salvación, porque estoy creciendo en similitud a Cristo, es ahí donde me doy cuenta que esa afirmación mental no solamente es una afirmación en la cual estoy creyendo lo que alguien más me dijo, estoy creyendo porque lo estoy viviendo, porque entiendo, porque empiezo a crecer en el conocimiento de Cristo y los pensamientos de Cristo empiezan a desarrollarse en mí. De tal manera que esos pensamientos de Cristo ahora sí producen un imperativo, producen y resultan en un estilo de vida. Lo interesante de Pablo es que él nos va a decir que no es la mejor versión de nuestro estilo de vida. Entonces, mañana es viernes, ¿verdad? Ok, mañana va a ser un día diferente aquí en el sur de Texas. Mañana va a ser un día diferente. Y digo diferente porque en las últimas 5 semanas han sido días muy difíciles, en todo el sentido de la palabra. Entonces, mañana va a ser un día diferente y no estoy diciendo negativamente ni positivamente porque no sé cómo va a estar mañana,
quiero creer que va a ser diferente. Quiero creer que va a ser diferente positivamente. Quiero creer que el Señor en su misericordia nos va a permitir avanzar en las fases que se están estableciendo para reincorporarnos a la vida, no solamente aquí, pero globalmente. Quiero pensar que el Señor nos va a conceder ver a los científicos poder proveer una vacuna y literalmente poner esto en la historia de nuestras vidas. Eso es lo que oramos, lo que pedimos. Pero aquí está el punto. Cuando hablamos del imperativo y del estilo de vida, conforme nos reincorporamos a la vida y nuestro estilo de vida vuelve a tomar la forma de la cual la hemos formado o creado en los últimos años, décadas, lo que tengamos de vida, después de esta interrupción, nuestro anhelo, basado en lo que está diciendo Pablo, es que estando él encarcelado y sabiendo él que su futuro no se ve muy brillante, no se ve muy acogedor ni con buenas promesas, estando él encarcelado bajo la opresión de un gobierno que no es el de él, bajo una condición en la cual ve la iglesia batallar, yo estoy convencido que Pablo no está diciéndole al Señor, sácame de esta y te prometo que ahora sí. Si nos sacas de esa, Señor, te prometo que ahora sí, mira, voy a hacer esto y voy a hacer esto y te prometo, sí, eso no es Pablo. Pablo simplemente en medio de la pandemia, en medio del caos, en medio de lo nunca antes vivido, él está ejerciendo, viviendo, expresando, practicando y proyectando simplemente lo que él ahora es en Cristo. Entonces, lo que estamos viendo en la vida de Pablo, en medio, no después, porque eso es importante, porque otra vez, estoy a favor de lo que viene mañana y mañana va a ser un día diferente para el comercio y oramos para que prospere, oramos para que sane la tierra, oramos para que sanen los enfermos, oramos para que esta pandemia literalmente desaparezca. Pero mi temor o el temor de la Biblia, de cierta manera, es que pensemos que lo que necesitamos nada más es una mejor versión de nosotros ahora que vamos a regresar a incorporarnos a una etapa nueva. Ese no es el evangelio. El evangelio no es un imperativo simplemente mejor o más sofisticado o con menos errores o con simplemente más experiencia. El imperativo es un estilo de vida que son los 33 años que Cristo vivió en este mundo, en medio de calamidades, como el siervo sufriente, que es dado a nosotros, que ya existe en nosotros. Es simplemente de ejercerlo. Es obvio que ese ejercerlo es la obra exclusiva, una vez más, del Espíritu Santo. Es esa águila, la imagen del águila que toma. Entonces, necesitamos una generación de cristianos. Los no cristianos es otra conversación. Los no cristianos lo que necesitan es salvación. Pero el cristiano, conforme sale, conforme nos reincorporamos, necesitamos ser la iglesia que el Espíritu nos tome. Así como nos tomó para salvación, nos tome ahora para que ejerzamos el imperativo, el estilo de vida de Cristo, ahora que regresamos al mundo y tenemos la oportunidad de interactuar una vez más. Ok, ya estoy predicando. No voy a pedir disculpas, pero tenemos que avanzar. Ok, más bien una cosa hago, y esto es lo que hago, dice el apóstol Pablo, simplemente estoy olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. ¿Está claro el mensaje? Observen, esto es lo que hago, eso es lo que produce la conducta de Cristo en mí. No lo produce porque el pasado lo quiero olvidar y ya borré varias cuentas de Facebook porque ahí me encontré con gente que no quiero volver a ver o ya me cambié de iglesia porque lo que sucedió o lo que me hizo mi ex y todo eso. No, observen lo que está sucediendo. Ahora estamos hablando de la actitud, de la mente, de la perspectiva, del estilo de vida, de simplemente de una posición y el poseer a Cristo. Estamos hablando de algo completamente nuevo porque una vez más, cuando Cristo me tomó, así como esa águila tomó ese pez, me tomó. Es obvio que ese pez murió. Entonces, yo morí. Cristo me lleva a una muerte de mí mismo y me da vida en su nombre. Y por eso es que ahora olvido lo que queda atrás y me esfuerzo para alcanzar lo que está adelante. Por lo tanto, aquí el punto es esto, que el indicativo literalmente es que ahora produce algo completamente nuevo en mí, no algo mejorado. Y esto quiero enfatizar una vez más. Lo que requiere el evangelio en momentos como esos, cuando reincorporamos a la iglesia, reincorporamos a la escuela, reincorporamos al trabajo, no es simplemente un mejor trabajador, un mejor cristiano, un mejor matrimonio. Ahora sí vamos a ahorrar para que no nos agarre esta situación económicamente, nos agarre en curva. Todo es importante y ojalá lo hagamos, pero lo que está pidiendo, lo que está diciendo Pablo es que ahora, olvidando lo que queda atrás, él literalmente, escuchen esto, él literalmente lo que está diciendo es que lo que queda atrás es mi judaísmo. Lo que queda atrás es el versículo, ¿qué fue? 5, versículo 6 de este capítulo, cuando dice hebreo de hebreos, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de la nación de Israel, en cuanto a la circuncisión en el 8º día, en cuanto a la ley irreprensible o intachable,
fariseo. O sea, todo su resumen es lo que está diciendo. Todo lo que yo llegué a lograr en esta vida, todo mi imperativo, todo lo que se acredita a mí, no puede coexistir con el imperativo de Cristo. No existe tal cosa como que simplemente esto es lo que yo soy, esto es lo que me hicieron, esto es lo que me pasó o lo que hice, y ahora que soy cristiano, Dios me ayuda a navegar esas aguas turbulentas del pasado y ahora soy una mejor persona. No, somos una nueva persona. Y no es una mejor versión de nosotros, es literalmente algo nuevo. El indicativo es otra vez esa transacción legal donde estoy posicionado en Cristo, donde entiendo que en cuestión de legalidad y en cuestión de posición, antes estaba posicionado a través de mi naturaleza pecaminosa, era literalmente un hijo de Adán, donde Adán le caracteriza la rebeldía, eso es lo que yo era, pero ahora, en la cuestión de mi conducta, vean lo que está ahí. Lo que vemos es esa agresividad de Pablo con la cual él venía en el capítulo 9 de Hechos, rumbo a Damasco, venía con todas las de la ley, con alevosía, con desventaja, con su prepotencia, con su autonomía, y él venía determinado a hacer algo que muy pocos hacían, que era perseguidor de la iglesia. Muy pocos lo hacían. Observen que en la transformación de su corazón, esa agresividad e intensidad continúa, simplemente que ahora tiene un nuevo objetivo, tiene un nuevo destino, que es la predestinación, ¿verdad? Ahora su intensidad, aquí es donde quisiera regresar a eso, de que reconozcamos que Dios no altera nuestra habilidad de decidir o nuestra personalidad, simplemente que nos da algo completamente nuevo, donde usa lo que somos para su gloria y para su honra. Y ahí simplemente Él tiene ahora un motor de arranque diferente. Y es por eso que en el versículo 14 dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento. Les mandé o les puse ahí una hoja en la cual en el chat de WhatsApp les puse ahí para que vieran el artículo de Dr. Bob Butley con respecto al llamamiento, porque él hace hoy presenta un bosquejo de diferentes aspectos de lo que significa este llamamiento, donde otra vez puede ser un llamamiento para salvación, un llamamiento para cosas específicas dentro de la vida. Les invito a que lo lean otra vez. No tuve tiempo para traducirlo, pido mil disculpas. Tan pronto lo traduzca, se los pongo en español también. Pero eso es lo que está hablando aquí. Ese llamamiento celestial en Cristo Jesús. Vean que el llamamiento es importante, pero el objeto del llamamiento es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la predestinación dice que el destino, la meta, la razón, el propósito por qué fuimos salvos es una persona. Es lo mismo que pasa en el matrimonio. La razón, el propósito por qué no soy soltero y estoy casado es una persona, no es un papel legal donde dice que estoy casado. Es importante y esa es la base y es necesario esa legalidad, pero es la persona, es caminar y hacerme uno con esa persona el resto de la vida. Entonces, es lo mismo que pasa en la salvación. Versículo 15. Así que, concluyendo. Así que, escuchen los perfectos. Y esa palabra perfecto realmente es la palabra madurez. No está hablando perfectos de que no tengan pecado. ¿Ok? Así es que no nos pongamos nerviosos. Está hablando a aquellos de los cuales han entendido que el destino de su salvación es literalmente eso de madurez es la santificación, no es la posición en Cristo, es el poseer a Cristo, es la semejanza gradual a Cristo. Entonces, ahí es donde dice, escuchen ustedes que están avanzando conmigo, que es una experiencia corporal, y dice, todos debemos tener este modo de pensar. Aquí es donde Pablo es algo especial. Pablo está especificando a aquellos que estamos avanzando o que tenemos en claro la razón por qué fuimos salvos, la razón por qué existimos, la razón por qué estamos sobrepasando esta pandemia, la razón por qué pasamos la pandemia, la razón por qué eventualmente morimos, la razón por qué eventualmente vamos al cielo, la razón por qué pasamos las experiencias que han pasado. Cuando el cristiano tiene eso bien en claro, otra vez lo describe como un proceso de madurez. Lo opuesto obviamente sería un proceso en el cual empezamos a caminar en dirección opuesta a Cristo, lo cual esa es otra conversación por otro lado, porque yo argumentaría que eventualmente esa persona simplemente nunca fue salva, pero es otra conversación por otro día. Aquí el punto es este. Aquellos que estamos creciendo en poseer a Cristo, ya fuimos posicionados, pero estamos creciendo en poseer a Cristo, dice él, todos debemos de tener este modo de pensar. Entonces, aparentemente este proceso de similitud a Cristo inicia o se lleva a cabo a través del libre albedrío de entender, otra vez, hay que entender, ¿sí? Pero
aparentemente este modo de pensar implica la ausencia, implica la adopción de un nuevo modo de pensar e implica la negación o el expulsar un modo de pensar previo. Porque lo que Cristo no va a hacer, o la madurez, o el poseer a Cristo, no es la fusión, no es la función de pensamientos. No es que así fui educado, es que esto es lo que siempre he creído, es que esta es mi preferencia personal y aquí viene el evangelio para que me ayude o simplemente empiece a limar las asperezas y haga una versión mejor de mí. Ese no es el evangelio. Acuérdense lo que hemos dicho anteriormente cuando habla acerca, ¿dónde está? Habla acerca donde el indicativo es algo nuevo. Es literalmente Pablo diciendo mi judaísmo, ya les dije, que es basura, que es estiércol. Porque ahora quiero algo nuevo, ahora quiero un imperativo, que es imperativo, no es simplemente un Saulo 2.5 como los celulares, o es un Saulo, no sé, 5.7, porque antes era un Saulo 4, ahora soy un 5. Sí, ese no es el evangelio. Lo que está diciendo aquí es que él está especificando claramente que el modo de pensar no es una versión mejor o avanzada de lo que siempre he pensado. Es literalmente la revelación personal de la persona de Dios. El modo de pensar es el pensar de Cristo por 33 años, puesto en mí, dado a nosotros en su palabra, donde ahora mis pensamientos se alinean a los pensamientos de Él. Entonces, eso es lo que está implicando Él, de que todos debemos de tener ese modo de pensar. Lo trágico de esto, que obviamente a veces suena esto, Pablo suena como un idealista, pero ese es lo ideal y luego aquí está la realidad, ideal y real. Aquí está lo que la Biblia dice, pero aquí está donde estamos nosotros. Es la realidad de estas iglesias hace 2000 años, porque observen lo que dice. Todos debemos tener este modo de pensar y la palabra y realmente significa porque. Porque, porque, porque si en algo piensan de forma diferente, Dios le hará ver esto también. Entonces, está implicando y dice, esto es lo que debemos de hacer, el destino es Cristo, ¿sí? El destino de la salvación es Cristo, entonces hay que pensar de esta manera para poder no solamente ser posicionados, pero empezar a poseer a Cristo. Se refleja en cómo pensamos, es un pensamiento diferente, es un pensamiento que decimos que ha sido acreditado a nosotros, la palabra es que ha sido imputado, ha sido dado a nosotros, que es el pensamiento de Cristo, pero entre ustedes, está diciendo Pablo, versículo 15, entre ustedes algunos piensan de forma diferente, aún como cristianos. Algunos de ustedes todavía, siendo salvos, piensan que el propósito de la salvación, el destino es algo diferente. Y ahí es donde están creando su propia manera de pensar. Por lo tanto, lo que encontramos aquí es esto. Por favor, escuchen esto, porque otra vez aquí es donde yo creo que esto es como la iglesia está pensando diferente hoy en día. Y lo he dicho, lo he macheteado, lo he enfatizado y lo voy a decir una vez más. Los desacuerdos en la vida entre el cristiano, los desacuerdos de la iglesia a través de la historia, los desacuerdos entre Pablo y la iglesia de los filipenses, los desacuerdos en el matrimonio, los desacuerdos con los hijos, los desacuerdos a nivel comunidad, por favor escuchen esto, los desacuerdos es cuando nosotros tratamos de recrear, de formular, inclusive de idolatrar nuestros imperativos, mi estilo de vida, lo que yo quiero hacer o lo que yo pienso que debo de hacer. Entonces, retomando la conversación de la sexualidad, y digo sexualidad en cuestión de adulterio, que es sexo fuera del matrimonio, fornicación, sexo antes del matrimonio, puedo hablar de homosexualidad, relación sexual entre el mismo sexo, cualquier versión que me puedan dar que es fuera de lo que Dios estableció, por favor escuchen esto. Sí. Mientras sigamos viendo la sexualidad en un imperativo, donde estamos diciendo, esto es lo que yo soy, la sexualidad a la luz de la Biblia, estoy usando esto como ejemplo, es lo que hacemos, no es lo que somos. Y menciono esto porque independientemente de cuáles sean mis preferencias sexuales o mi inclinación en cuestión de la sexualidad, la Biblia te enseña, Pablo está diciendo, porque otra vez, el punto aquí es de que ahora debe de haber un modo diferente de pensar, ¿verdad? Hay un modo diferente de pensar. Entonces, en este caso, el desacuerdo siempre está en estilos de vida. Porque como cristianos pensamos que yo simplemente soy una mejor versión
del estilo de vida. Entonces, si me quedé contigo en el matrimonio y si te perdoné lo que me hiciste y todo eso, entonces ahora mi actitud es de que tú me debes a mí. Entonces, lo que está indicando el apóstol Pablo cuando dice él que porque hay entre ustedes desacuerdos, porque están enfocando, porque ustedes siguen pensando que la salvación es lo que hacen en lugar de lo que Cristo hizo. Y ahora lo que hacen, ustedes piensan que pueden definirlo como ustedes quieran, en lugar de que sea la actitud de Cristo, la mente de Cristo. Es ahí donde dice él, es que entre ustedes algunos piensan de forma diferente, pero mi oración o creyendo en el Dios que arrebata, el águila, ¿verdad? El águila que arrebata. Entonces, entre los cristianos necesita haber arrebatamiento otra vez. Entre los cristianos tiene que haber donde ahora el Espíritu de Dios arrebate esa mezcolanza que queremos hacer, ese mezclar de pensamientos. Y en este caso, aquí es donde aparentemente el antídoto a la iglesia, al cristiano que sigue pensando que yo necesito una iglesia o un esposo o unos hijos o una comunidad que esté de acuerdo con mis imperativos, con mi estilo de vida, con mis preferencias personales, dice el apóstol Pablo que la respuesta es el nuevo pacto, no el pacto antiguo. Y el nuevo pacto en este caso, porque el pacto está basado en un indicativo. Si el pacto antiguo estaba basado en el imperativo, en el estilo de vida, en la obediencia del pueblo de Israel. Este nuevo pacto, el nuevo pacto que es obviamente Cristo manifestado, ¿sí? Está basado en la obediencia de un solo judío, de una sola persona, porque su vida de perfección es la única que satisface al Padre. Por lo tanto, rápidamente les leo el nuevo pacto, Jeremías 31 al 34. Vienen días, afirma el Señor. ¿Quién lo afirma? El águila que arrebata. ¿Sí? Es la imagen del águila donde no está diciendo Jeremías, oigan, Dios tiene esta idea, a ver qué piensan. ¿Cómo creen que funciona en la situación en que ustedes están? O cómo los educó la mamá, o tal vez hacia dónde va esto, o lo que tú piensas. No, dice, afirma el Señor. Afirma el Todopoderoso. Esa palabra Señor otra vez es el concepto de alguien que está con un señorío cósmico. Dicen que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. ¿Qué tipo de pacto es? No será como un pacto como el que hice con sus antepasados, el pacto antiguo, en el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. ¿Ok? O sea, convenencieramente quisieron el privilegio, no responsabilidad. Afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? ¿Qué es el antídoto? ¿Qué es el antídoto para el cristiano y para la iglesia de dejar de pensar que la salvación es lo que hacemos en lugar de lo que hizo Cristo? Ese es el antídoto. Voy a poner mi ley. Entonces, la Biblia sigue siendo la misma. La Biblia nunca ha perdido su relevancia. La ley de Dios sigue siendo la ley de Dios. Dios no está teniendo, está teniendo así como que, bueno, voy a reconsiderar lo que hice porque a lo mejor fue muy difícil lo que les pedí que hicieran. No, es la misma ley, nada más que ahora la voy a poner en sus mentes, la voy a escribir en sus corazones. En otras palabras, lo que voy a hacer es que voy a traer a mi misma persona, porque es la segunda persona de la Trinidad, va a vivir sobre esta tierra, va a cumplir esa ley y toda su perfección va a ser dada a ustedes. Entonces, la mente de Cristo, el corazón de Cristo ha sido puesto en nosotros, es la manera en que Él va a poner la ley en nosotros, porque nos va a entregar a su mismo espíritu, a su mismo Hijo, su perfección, y yo seré, ¿qué cosa? Al final lo que va a suceder es que va a volver a existir esa unidad, donde el punto de la historia, otra vez, el destino de la salvación es Cristo mismo, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a revelar su iniquidad, voy a revelar su confusión, que siguen pensando que la salvación es lo que hacen en lugar de lo que hizo Cristo, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué? Esta es la razón que no me acordaré de sus pecados. Y no se olviden de este principio. La razón que no me voy a acordar de sus pecados no es simplemente porque los perdoné. No es porque ustedes finalmente agarraron la onda y finalmente vinieron a Cristo. La razón que no voy a acordar de sus pecados es porque siendo un Dios justo, perfecto, santo, yo no tengo opción. Yo tengo que castigar el pecado. Entonces, ustedes se benefician de que yo ejerza mi justicia. Y aquel que no conoció pecado, dice 1 Corintios, por nosotros se hizo pecado. Aquel que vivió en perfección se convirtió en la expresión más grotesca y más obscena de pecado, porque Él es la acumulación de los pecados del pasado, Cristo Jesús, ese viernes. Él es la acumulación de los pecados de su generación, la acumulación de los pecados de aún de los que no han nacido todavía. Y esa es la razón
porque nunca me voy a acordar, en otras palabras, no me voy a acordar de sus pecados, no porque ustedes finalmente agarraron la onda, es por lo que hice a través de Cristo Jesús. Ese es el evangelio. De tal manera que aquí es donde entramos en la pregunta, ¿qué es lo que constituye una iglesia? Lo que constituye una iglesia, hablando del pacto nuevo, es la predicación del evangelio, no de versiones del evangelio. Y otra vez, el evangelio es lo que Cristo hizo, no lo que hacemos, ¿ok? No es más. Las ordenanzas, obviamente estamos hablando de la cena del Señor, del bautismo, es lo que practicamos nosotros o creemos como evangélicos, y la otra es la disciplina de la iglesia. En otras palabras, menciono la disciplina de la iglesia, porque, déjenme rezar esto rápido, porque cuando se trata de los desacuerdos, cuando hay desacuerdos en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, hay que disciplinar. Pero la disciplina es el pacto nuevo. La disciplina es literalmente la reconciliación. Disciplina no es la cuestión de aislarlos o de correrlos o eventualmente si la persona no quiere arrepentirse, probablemente tendrá que ser cortada de la relación. Pero en este caso está hablando de una disciplina que es para restauración. Finalmente, el versículo 16, en todo caso, este concepto de todo caso dice vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Esto de todo caso es simplemente, es el concepto de que Pablo está continuando. En otras palabras, aun cuando todo lo que he dicho lo digo en una realidad que es muy difícil porque la iglesia literalmente está de cabeza la iglesia en este tiempo. La iglesia sigue de cabeza, la situación es caótica y no quiero ser pesimista ni estoy siendo crítico contra nosotros, pero la realidad es que estamos viviendo no solamente tiempos difíciles a nivel global, pero tiempos difíciles a nivel espiritual, a nivel de salvación, a nivel de confusión lo que es la salvación, a nivel de confusión de lo que no es la salvación. Pablo dice, estando yo encarcelado, yo, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Tenemos que continuar, porque la continuidad, que lo opuesto sería rendirnos, la continuidad es simplemente el resultado, no es la evidencia, es lo que produce la salvación. Es simplemente que aun cuando la situación a lo mejor no se va a ver mejor en el hogar, tal vez económicamente, tal vez en la nación, tal vez en cuestión de salud, mañana que abramos los negocios y nos tratemos de reincorporar, siempre está la posibilidad de que la infección aumente y yo estoy convencido que si eso sucede, esperamos que no, el gobierno nos va a volver a mandar a casa. Entonces Pablo está diciendo, como no hay garantías en la vida, y como estamos en un mundo que está gobernado por Génesis capítulo 3, lo único que tenemos garantizado a través de la obra de su Espíritu, a través de la cuestión de que Él nos ha arrebatado para salvación y nos arrebata en pensamiento y nos arrebata en actitud, en otras palabras, la violencia de su Espíritu que transforma el corazón del hombre, es ahí donde una de las cosas que produce, aun si la situación se agudizara más y aun si la situación empeorara, es la cuestión de continuar. Y continuamos no porque vamos a ser salvos, pero porque ya somos salvos. Ok, aquí terminamos. Voy a mover ahora la cuestión de mi PowerPoint para que me puedan decir si acaso tuvieran algún comentario